Sean bienvenidos todos mis amados hermanos. Damos gracias a Dios por un día más que nos da de vida, por su gracia y misericordia. Sean bienvenidos todos. Vamos a entrar a la palabra del Señor. Amén. Abra conmigo su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Amén. Trajo su Biblia. Abra su Biblia. Si no tiene Biblia, ahí hay Biblias para que usted pueda, ¿verdad?, leer la palabra y puede compartir también. Amén. Bienvenidos sean todos y que el Señor nos hable a nosotros hoy a través de su palabra. Gloria a Dios. ¿Tiene conmigo la cita bíblica? Mateo 16. Mateo capítulo 16, verso 13 al 17. Gloria sea el nombre del Señor. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, y otros, Elías, pero otros, Jeremías, o uno de los profetas. Y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió, le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Damos gloria y honra a nuestro Dios. Amén. Damos la honra, la gloria, la alabanza a nuestro Dios en este día. Bienvenidos nuevamente, mis amados hermanos. Los que nos escuchan por este medio también sean bienvenidos. Les bendecimos donde quiera que estén. Rápidamente, mis amados hermanos, ¿verdad? Son exámenes, por así decirlo, y preguntas que el Señor hizo a su discipulado, a los, ¿verdad?, que estaban con él. El Señor les hace esta pregunta a cada uno de ellos, ¿verdad? Podría haber sido una pregunta para unos infantil, pero el Señor, hermano, les está diciendo porque, hermano, quería que el Señor que estos discípulos, hermano, tuvieran una plena convicción de quién era el Hijo de Dios. Entonces, al igual que, hermano, en la antigüedad, hoy en día hay personas que preguntan: ¿quién es Jesús? Hoy en día hay personas que preguntan: ¿quién es Jesús? ¿Verdad? Unos dicen medias verdades de Jesús, otros dicen unas grandes barbaridades de él. Entonces, pero la pregunta que el Señor le hizo a sus discípulos, les dijo: ¿qué dice la gente? La gente, o sea, los que no son de un círculo cercano a mí, o sea, la gente de afuera, ¿quién dice que soy yo? Entonces ellos mencionan a hombres, grandes hombres de Dios, ¿verdad? Hombres, hermanos, tremendos, ¿verdad? Como Juan el Bautista, ¿verdad? Como Jeremías, como Elías, ¿verdad? Y otros decían que eres un profeta. Entonces, eso era lo que decía la gente en ese tiempo, porque no le conocían a Jesús, no conocían al Señor, no se les había revelado. Entonces, hoy en día, el tiempo que estamos viviendo, mucha gente, usted o entre el pueblo creyente, usted le dice: hermano, ¿quién es Jesús para usted? ¿Verdad? ¿Quién es Jesús para usted? Alguien puede decir, ¿verdad?, Jesús es mi Salvador. Amén. Alguien puede decir: Jesús es el Rey de Reyes. Amén. Alguien va a decir: Jesús es el Señor. Amén. Alguien puede decir: Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Pero ¿qué tal cuando dice usted: Jesús es Dios? Pues muchos se escandalizan. Cuando dice Jesús es Dios, ahí es donde muchos dicen: no, Jesús no es Dios.
Jesús no es Dios. Porque no quiero irme por ahí, pero muchos dicen, ¿cómo va a ser Dios si Él era el Hijo de Dios? Si dicen que es Dios, ¿por qué le llamó a Dios Padre? Si Él es Dios, ¿por qué le iba a decir Padre? Pero muchas veces, porque vamos a hablar sobre esto, que el Señor le dijo a Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, Pedro, sino mi Padre que está en los cielos. Solo aquel que tenga, hermano, revelación de que Jesús es Dios, hermano, su vida es diferente. Su vida es diferente, ¿verdad? Porque muchos dicen al Hijo de Dios. Sí, pero la gente no entiende que el Señor estaba, hermano, cumpliendo un propósito. Él es Dios, Él se despojó de su gloria. Hermano, Él se despojó, se anonadó y se humilló y tomó cuerpo de hombre y se humilló hasta lo sumo. Entonces, pero Jesús es Dios. Entonces muchos hoy en día dicen, no, yo puedo aceptar que Jesús es el Hijo de Dios. Puedo aceptar que Jesús es el Señor. Puedo aceptar que Jesús es el Rey de Reyes. Puedo decir que Jesús, pero cuando dice Jesús es Dios, ¿cómo? Si Él anduvo entre los hombres. Pero ese es otro tema, ¿verdad? Pero la deidad de Cristo. Bueno, entonces quiero irme rápidamente aquí. Que las preguntas que el Señor le hace a sus discípulos, ahí está un Pedro, que hermano, de ahí dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Solamente aquel hermano que se le ha revelado el Hijo de Dios y sabe quién es, tiene una plena convicción. No es, hermano, como se lo contaron. No es como hermano lo ha oído. Porque muchos de oídas han oído al Señor. Muchos les han contado, hermano, quién es Jesús, pero no han experimentado al verdadero Jesús. Muchos hermanos piensan que Jesús es el que está en un cuadro con pelo largo y ojos verdes y hermano con una fisonomía que tal vez causa lástima o dolor, pero ese no es Jesús. Ese lo han pintado los hombres. El que está en cierto lugar puede estar en madera, en oro, en papel, en un cuadro, pero ese no es Jesús. Ese no es Jesús. Esos son, hermano, obras de un pintor que se le ocurrió, hermano, más o menos decir así era Jesús, hermano, pero jamás ni nunca. Él no tiene comparación. Entonces, es necesario que se revele el Hijo de Dios, aquel hombre, aquella mujer, para que sepa y pueda contestar con un hermano, con una plena convicción, ¿quién es Jesús? Ahí está Pedro, hermano. Entonces hoy, hermano, hoy el tema, o por decir, hoy en día, hermano, es un tema central para la humanidad. Muchos, hermanos, van a creer en Él, otros no creen en Él, otros van a debatir y otros, los que no debaten, solos porque, hermano, han recibido por revelación quién es Cristo. Entonces, de una de otra manera, el nombre de nuestro Señor Jesús da de qué hablar para gente, para muchos. Entonces, rápidamente, los musulmanes tienen como a Jesús como un profeta, nada más. Un profeta. Es todo, pero ellos tienen su Dios. ¿Verdad? Otros hermanos tienen a Jesús como alguien que se quedó nada más colgado del madero. Ahí está, mira, ese Jesús. Ahí está, colgado del madero. Pero ese madero está muerto. Esa cruz y esa madera la hizo un hombre como corrompido. Esa cruz ahí está. Eso no me va a ayudar a mí. Entonces eso en absoluto me va a ayudar a mí, porque está colgado nomás en una cruz. Ciertamente Él murió en una cruz. Ciertamente Él fue vituperado y llevó, hermano, el vituperio por causa de nosotros. Pero Él no se quedó en la cruz, no se quedó en la tumba. Para otros, Jesús es el que llevan colgado en el pecho, hermano, con una crucifijo de oro. Y dice, aquí está, él va conmigo todos los días. Él, donde yo voy, Él va, según ellos. Pero ese no es el Cristo que estamos
aquí hablando. Este se te tiene que revelar. Es por revelación de parte de Dios que tú y yo vamos a entender quién es verdaderamente el Cristo de la gloria. Muchos hoy, y vamos a ver hoy, que aún entre el pueblo cristiano, hermano, para muchos, Jesús solamente es su Salvador. Para muchos en el pueblo creyente, Jesús solamente es su Salvador, porque lo salvó, pero no es su Señor. ¿Por qué? Porque no hace lo que el Señor dice. No hacemos lo que el Señor dice. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Entonces no es Señor. Cuando la palabra Señor significa que Él es mi dueño, que yo hago todo lo que Él dice, como Él dice. Entonces no es mi Señor. Pero a veces lo mencionamos. Señor, si tú me ayudas, Señor. Sí, pero no queremos, ¿verdad? Realmente que Él tome el trono en nuestro corazón. Entonces, rápidamente, otros tienen a Jesús, hermano, como el Hijo de Dios nada más, ¿verdad? Sí, sé que Él es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Y eso es grave, ¿no? Porque es por revelación que uno recibe esto. Muchos por conocimiento, muchos porque los han, hermano, enseñado muy mal, les han transversado las escrituras, y aún más, no han nacido de nuevo. Hay gente que no ha nacido de nuevo y está lleno de Biblia, conocedores de Biblia, pero no han nacido de nuevo. De nada les sirve. De nada les sirve. La Biblia dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces, es importante entender esto que estamos viendo, que Pedro dice, hermano, con certeza, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire qué maravilloso, hermano, qué convicción. Cuando alguien tiene esa plena convicción de se le ha revelado, nada lo detiene, hermano. Sabe quién es Jesús, que es su Dios, que Él lo llena todo en todo. Entonces aquí, hermano, vemos en la cita bíblica que hemos leído, el Señor les hace, por así decirlo, les hace un examen a sus discípulos. Les hace un pequeño examen y con dos preguntas les dicen, ¿qué dicen? Otros que eres un profeta, que eres Elías. Pero al Señor le interesaba que sus discípulos dijeran, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y el Señor ahí les está diciendo nuevamente. Y hermano, ahí Pedro, por revelación, contesta esto. Pero aún así, teniendo esto, hermano, nosotros podemos, ¿verdad?, tener este Cristo maravilloso y poder hacer cosas que van en contra aún de lo que Él nos dice. Entonces, vaya conmigo, porque hoy vamos a leer unas citas bíblicas, hermano, más de lo acostumbrado. Abra conmigo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22. Lucas capítulo 22, veamos aquí, Lucas 22. Vamos a ver el versículo 54. Cuando usted lo tenga me dice amén, por favor. Lucas 22, 54. Leemos al 62. Dice así: habiéndole arrestado, se lo llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Mas Pedro le seguía de lejos. Después de encender ellos una hoguera en medio del patio y de sentarse juntos, Pedro se sentó entre ellos. Y una sirvienta, al verlo sentado junto a la lumbre o al fuego, fijándose en el
en él detenidamente, dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, yo no le conozco. Un poco después, otro al verlo dijo: tú también eres uno de ellos. Pero Pedro dijo: hombre, no es cierto. Pasada como una hora, otro insistía diciendo: ciertamente este también estaba con él, pues él también es Galileo. Pero Pedro dijo: hombre, yo no sé de qué hablas. Y al instante, estando él todavía hablando, cantó un gallo. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. Y recordó Pedro la palabra del Señor, como le había dicho: antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Entonces, mis amados hermanos, Pedro, el hombre que, hermano, afirmó con plena convicción, es decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, hoy lo estaba negando. Y para nosotros puede ser escandaloso. Para nosotros, hermano, podemos hasta juzgar y criticar, ¿verdad?, de una manera sin misericordia a Pedro. Lo podemos criticar, hermano, crucificar y todo. ¿Por qué Pedro hizo semejante situación? Porque estaba viendo un escenario, hermano, que sabía él, hermano, que lo que iba a acontecer. Pero él, pues, estaba cumpliendo lo que el Señor le dijo. Entonces, aquí lo quiero llevar hoy. Que aunque tuvo esta experiencia, Pedro, hermano, mire lo que aconteció. Entonces, debemos de entender nosotros, hermano, que Pedro lo negó. Primeramente afirmó que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquí, usted leyó conmigo: no, hombre, no lo conozco. No conozco al tal. Vuelvo y repito, fueron 3 veces. Pero dice que, usted está leyendo conmigo, Pedro lloró amargamente, negando a su Señor, negando, hermano, a su maestro. Y ahora nosotros podemos decir: qué barbaridad con Pedro. Pero yo quiero decirle a usted que usted y yo lo hemos negado más que Pedro. Usted y yo, usted que me está escuchando, y yo que estoy exponiendo la palabra, no estoy defendiendo a Pedro, lo estoy llevando a la Escritura. Usted y yo, usted que me escucha, usted lo ha negado más que Pedro. Yo lo he negado aún más que Pedro. Y le voy a decir cómo. Le voy a decir por cómo usted lo ha negado. Aunque usted diga que no, usted y yo lo hemos negado, mas sin embargo el Señor siempre está con los brazos abiertos. Entonces aquí vemos, hermano, que aunque Pedro lo negó 3 veces, nosotros negamos al Señor. Nosotros negamos al Señor. Muchas veces estamos en las congregaciones, hermano, mire. Yo le alabo, Lunes, yo le alabo, martes, empiezan a cantar. Estamos cantando, estamos danzando, estamos congregándonos, estamos recibiendo la palabra. Pero más sin embargo, hermano, nosotros los negamos al Señor. ¿Cómo niega usted al Señor? Con la vida que usted lleva, con la vida que yo llevo, con su caminar. Con su caminar usted ha negado al Señor muchas veces. ¿Qué dice la gente de afuera, hermano, de usted? ¿Qué dice, hermano, su cercano? ¿Qué dice la esposa del ministro? ¿Qué dice? Predica bien la palabra, enseña la palabra, Dios lo usa, ¿verdad? Pero es un desastre, ¿no? Es un ogro, no se puede ni hablar.
No hay tiempo ni para que me escuche. No es atento. Entonces, ¿qué dice la gente de usted? ¿Qué dice la gente de mí allá afuera? Si fuéramos a su trabajo, ¿está conmigo? Ya no muchito nos va a gustar esto, hermano. Pero que fuéramos a su trabajo y le dijéramos, llamáramos a su jefe y le dijéramos, señor, vengo a pedir, quiero saber cómo el comportamiento de este hermano, esta hermana allí, y es cristiano. Oh, qué bueno que vino, hombre. ¿Sabe qué? Decepcionado estoy con esta mujer. ¿Sabe por qué? Se la lleva de cristiana. Habla muy bonito, sí habla muy bonito, pero mire, es una lenguda, es una chismosa, es una insoportable en su carácter. Estamos negando al Señor. Estamos negando al Señor. ¿Cuántas veces lo hemos negado? Hermanos, si le dicen, quiero saber cómo está, es que él se congrega, bueno, yo soy el pastor, ¿verdad? Puede decir un pastor, yo soy el pastor, nomás que no sé por qué. El varón va a ser un diácono, pues el diácono tenía que tener un buen testimonio. Oh, no. Este varón, que usted me está preguntando, quisiera tener unos días igual que él aquí en mi compañía. ¿Sabe por qué? Por decir algo. Porque es una persona, mire, trabajadora y tiene todas las cualidades. Es una persona que es íntegra que esto. Y es una persona que demuestra que realmente al que vive en él, se mira en él. Muestra a Jesús en su vida. ¡Wow! Entonces, pero hermanos, son muy escasos. La mayoría dicen, no, hombre, ya quisiera que se lo lleve. Porque, hermano, ahí es donde tenemos que saber. Pedro negó al Señor, sí, lo negó, ahí lo vimos. Pero nosotros estamos negando al Señor continuamente, mas sin embargo, hermano, el Señor no nos rechaza. Pedro dice que lloró amargamente, pero ¿sabe qué, hermano? ¿Sabe qué es lo lindo? Que cuando Jesús resucitó, al primero que fue a buscar fue a Pedro. Se le apareció a otros, pero fue a buscar a Pedro. ¿Dónde estaba Pedro? Sin playera, hermano, allá otra vez en el mundo, allá pescando. El mar es tipo el mundo, allá otra vez pescando. Cuando vio al Señor, le dijo, Señor, no soy digno de ti. Pero ¿sabe por qué lo buscó el Señor? Por la sinceridad de ese hombre. Bueno, pero es importante, hermano, la pregunta es, ¿cuántas veces tú has negado al Señor, hermano? Lo negamos con nuestro carácter, con nuestra conducta, con nuestras acciones, con nuestras palabras. ¿Cuánto cristiano, hermano? ¿Cuánto cristiano vulgar? ¿Cuánto cristiano diciendo, hermano, palabras tan ofensivas? ¿Cuánto cristiano, hermano, que da mal testimonio? Y entonces está negando al Señor. Pedro lo negó 3 veces, públicamente lo hizo. Entonces uno se puede escandalizar. Pero la pregunta para nosotros, el Señor nos dice hoy, como le dijo a los discípulos, como le dijo a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy para ustedes? Para la gente de afuera, Jesús es una religión. Para otros es un hermano, un profeta nada más que ya vino, ya pasó. Para otros solamente es el Hijo de Dios. Para otros Jesús solamente es su Salvador, pero no su Señor, menos su Dios. Entonces por eso es importante que nosotros veamos que Jesús fue ejemplo, fue ejemplo, es modelo a seguir. Jesús es ejemplo y modelo a seguir. Para que nosotros, mire, me voy metiendo un poquito más porque ya no muchito nos va a parecer, pero no importa, la palabra es la palabra de Dios y es espada de doble filo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos negar al Señor, hermano? Con no perdonar
Hay cristianos que llevan años de años y no perdonan a su padre, a su madre. No perdonan, hermano, están con eso. Y van a la iglesia, danzan, aplauden, gritan, pero eso es parte nada más. Pero ¿cómo ellos están negando al Señor? Ve y perdona. Ve y perdona. ¿Cómo lo voy a hacer? Ve, perdona, ve a humillarte. No lo hago. Entonces, no estamos realmente siguiendo al Señor. No estamos. Solamente lo que nos conviene hacemos. Pero cuando Dios dice, ve y humíllate, ve o perdona o pide perdón, no lo hacemos. Entonces, ¿qué ejemplo estamos dando? Por eso es de que hay tanto creyente que no fluye el Señor en su vida. No fluye el Espíritu de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque hay cosas, hay obstáculos, el Espíritu está contristado. Entonces es importante que nosotros veamos el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Y que nosotros, hermanos, que usted y yo, ¿cuántos tienen orando a Jesús en su vida? ¿Nadie? ¿A que nos da pena contestar, hermano? ¿Cuántos tenemos orando a Jesús en nuestra vida? Eso sería para decir amén, pero miren, con gozo. No le hace, hermano, que esta palabra nos esté llevando todo, pero amén. Mira que sienta como hasta con dolor. Amén, Señor, yo sé que me estás hablando, pero amén, Señor, voy a alinearme a lo que tú dices. Entonces, por eso es importante, porque usted y yo representamos a Cristo. Usted y yo somos embajadores, dice la Biblia, somos embajadores de Cristo en la tierra, como que si Dios intercediera por medio de nosotros. 1 Corintios. Entonces usted es un embajador. Entonces, ¿cómo estamos representando a Cristo? Porque el tema es la afirmación, hermano, que Pedro recibió por revelación. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué maravilloso, hermano, tener una revelación de esa. Pero más sin embargo, hermano, vemos cómo el proceso que llevó Pedro. Pero no nos vamos a quedar ahí. Veamos algo más. Muchos profesamos, muchos podemos profesar, fíjese, esto está fuerte. Muchos podemos profesar que conocemos a Jesús, pero a veces, ¿será verdad que conocemos a Jesús? ¿Será verdad que conocemos a Jesús? Mire, vamos a ver aquí, hermano, que hay muchos que dicen que conocen a Jesús, pero no le conocen. No le conocen. Y como me está viendo mal, veamos Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6. Capítulo 6 de Juan. ¿Lo tiene conmigo? Veamos el versículo 60. Versículos muy conocidos, al 66. Por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron: dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Pues ¿qué si vieras al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creéis. Porque Jesús sabía que desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Y decía: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. ¿Le conocían a Jesús? ¿O solo conocían cierta cosa de él? Porque si verdaderamente lo hubieran conocido, ¿saben qué? Aunque la palabra vino dura, no lo hubieran abandonado. Lo abandonaron y eran discípulos.
Pedro está en la escena también. Pedro está en la escena y dice: Señor, ¿a dónde iré? Como le dice, se te están yendo. Señor, ¿a dónde iré? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Otra revelación. O sea, mi amado hermano, hay gente que sigue al Señor solo por los beneficios. Hay gente que está en el Señor, en Cristo, que viene a Cristo por miedo. Está en el Evangelio por miedo. ¿Por miedo a qué? A no ir al infierno. Dios no quiere a nadie por miedo. Dios no quiere a nadie que esté por miedo, hermano. El día que se le vaya el miedo y se sienta tranquilo, se va. De hecho, Jesús tenía cantidad de seguidores. Pero no vemos, hermano, que aquella multitud que seguía al Señor, hermano, grandes multitudes le seguían. ¿Estarían esas grandes multitudes alrededor de la cruz viendo que lo crucificaban? No. Si aún sus propios discípulos aquí le están negando. Entonces van a venir situaciones a tu vida y a mi vida, hermano, que el Señor mismo, así como reunió a su discipulado, te va a decir: ¿Quién soy yo para ti? Realmente, ¿quién yo soy para ti? Alguien podrá decir: Señor, es que tú eres mi Salvador. Sí, pero no soy el dueño de tu vida. No soy el dueño de tu vida. Vives como se te da la gana, haces lo que tú quieres. Y cuidadito que te digan algo. Cuidadito te exhortan con el amor de Dios, que ahí se acabó todo. Ya no vuelvo a venir. ¿Ah? No vaya a ser que le digan algo. Conmigo no se meta, por favor, hermano. Muy cristiano puedo ser, pero conmigo sí no. Hermano, de entradita están diciendo: sigo viviendo yo. No vive Cristo en mí. Sigo viviendo yo, porque yo hago como se me da la gana. Pero ¿qué tal aquel hermano que conoce a Jesús? ¿Sabe qué? Sabe que, hermano, el Señor es el que gobierna su vida. Entonces aquí vemos, hermano, que estos, ¿por qué abandonaron al Señor? Porque hay gente que se acostumbra a ser un religioso en una congregación. Hay gente que se acostumbra, escuche bien esto, hay gente en las iglesias que se acostumbra a ser religiosos, se acostumbra a ser tradicionales, se acostumbra a ser conformistas. Y cuando viene una palabra, hermano, el Señor le dijo: ¿por qué se escandalizan ustedes de lo que les estoy diciendo? Y cuando viene una palabra fuerte, dice: oh, no. Aquí este pastor ya se chanfleó. Aquí este pastor ya se endemonió. No entiende la palabra. ¿Sabe por qué estos discípulos ya no siguieron al Señor? Porque el Señor les dijo: es necesario que coman mi carne y beban mi sangre. El que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene parte conmigo. Dice, usted lea todo el capítulo 6, está largo. Entonces, ahí es donde ellos se escandalizaron. Algunos han de haber dicho: ¿qué cree el Señor, que somos caníbales ya para comer su carne? Otros dijeron: no. ¿Qué pasó? ¿Por qué les vamos a chupar la sangre o qué? Mire la mente. Entonces, cuando alguien se acostumbra a ser religiosos, hermanos, una persona que se vuelve tradicional, esta palabra, hermano, es un golpe mortal para ellos. Estos discípulos no entendieron. El Señor les estaba hablando, hermano, de su muerte y de su resurrección. No les estaba hablando que literalmente se iban a comer su carne o beber su sangre. Pero ¿cómo se entiende esto? Espiritualmente, por revelación, entender lo que el Señor está diciendo, hermano. Pero vuelvo y repito, el cristiano religioso no entiende eso. El cristiano, hermano, tradicional, hermano, absolutamente no entiende, porque él está acostumbrado a ritos, hermano, que ahorita esto y ahorita esto, hermano, y una religiosidad. No hay fluir de Dios, no hay palabra, no hay alimento, siempre la misma tradición, la misma tradición. Entonces no hay revelación. Entonces aquí ellos, hermano, vemos que no le conocían, porque los demás discípulos
oyeron esta misma palabra, pero se quedaron. Probablemente algunos con dudas, algunos no entendieron todo, pero qué sé yo, pudieron haber dicho, el Señor nos va a explicar más adelante qué es esto. No lo entendemos, pero lo vamos. Entonces, por eso, hermano, vuelve Pedro y salta a la escena y le dice, Señor, se te están yendo, Señor, por esta palabra que diste. Pedro, ¿te quieres ir tú también? ¿A dónde iré, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, mi amado hermano, hay gente que lleva años en las congregaciones. Hermano, ya están para jubilarse, pero nunca, hermano, reciben, nunca son ministrados, nunca, hermano, son personas que tienen palabra de parte de Dios, siempre la misma costumbre, hermano, costumbrismo, la religiosidad, el ritualismo. Hermano, aquí está el Señor hablando palabras fuertes y les dice a ellos, el Señor no les, mire, el Señor les dijo, hey, no se vayan, espérense pues, espérense. No, ¿sabe por qué? Porque ya era gente madura, ya eran discípulos, no eran cualquier oyente. Entonces, veamos aquí, hermano, que le dieron la espalda al Señor y dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Entonces, así como aquellos discípulos, hermano, acostumbrados a su religiosidad, al escuchar a Jesús lo negaron. Lo negaron, no quisieron andar más con él. Entonces, hermano, por eso le decía al principio, ¿cuántos dicen que conocen a Jesús y lo niegan? Lo negamos. A veces le dan hermano, por revelación, le dan una palabra, le dicen, yo quiero andar creyendo en eso. Por eso tiene que tener uno en el espíritu, para entender las cosas espirituales. Pero si ese cristiano anda en la carne, solo en su carne, y le dice una palabra, hermano, que la va a agarrar por otro lado, claro, porque no anda en el sentido del espíritu. Entonces, muchos que están, hermano, en congregaciones, creyentes de años, que no faltan a los servicios, que no faltan, hermano, pero ¿sabe qué? Hay una torpeza en su mente, hay un estancamiento en su vida, lo mismo de siempre, hermano. ¿Qué pasa? Algo tenemos que hacer, pero a ver si lo mismo. Dice el Consejo Apostólico, Pablo hablando a los colosenses, hermanos, ¿qué hay pues cuando ustedes se reúnen? ¿Qué hay? Hay revelación, hay palabra, hay himnos. ¿Qué hay, hermano? Hoy en día, ¿qué hay, hermano? Chismes. ¿Qué hay hoy en día, hermano? Averiguando la vida de otra gente. ¿Qué hay hoy cuando reunís? ¿Qué compartimos? ¿En qué te edificas con el hermano? No, me contó que le subieron el sueldo ayer y yo sin trabajo, me sentí mal, fíjese, porque dice que a él le subieron el sueldo y a mí me despidieron. Hermano, solo hablando cosas terrenales. ¿Qué hay, iglesia, cuando se reúnen? Entonces debería haber salmos. Cuando nos reunimos como iglesia, eso debería ser normal. Que le diga yo al hermano, ¿verdad? Al hermano X, hermano, fíjate que anoche me visitó el Señor. De veras, te dijo, sí, fíjate que el Señor me habló esto y esto. Dice el Señor que mira esto y esto y esto. Vamos a la palabra, mi hermano, mira. De este versículo el Señor me llevó a este otro. ¿Qué hay cuando se reúnen? Ni la Biblia quieren leer en la iglesia ahora. Puro celular. Y a las cansadas, hermano. Hay gente que dentro de las iglesias, hermano, abre el celular, hace como que está leyendo el versículo. No, hermano, anda metido en otras cosas. Y cuando el pastor está dando la palabra, dice, amén, dice, y todos se quedan. ¿De qué dijo amén el hermano? Porque anda perdido. Entonces, debemos de saber nosotros, hermano, si realmente le conocemos. Vaya conmigo otro verso más. Hoy no hay aménes. Bendito sea Dios. Lucas 22. Lucas 22. Lucas capítulo 22. Ya lo leímos. No, todavía no. Versículo 62. ¿Lo tenemos?
Mire qué dice. Y saliendo fuera lloró amargamente. Volvemos al versículo que estábamos leyendo anteriormente. ¿Qué le causó a Pedro esto? Le causó una gran vergüenza. ¿Cómo negamos al Señor, hermano? Es cuando usted y yo nos avergonzamos del Evangelio, nos avergonzamos de hablar de Cristo. Le da vergüenza de hablarle, hermano, a esas amistades que usted las tiene en alta estima. Le da pena, ¿qué van a decir? Hermano, hoy para compartir el Evangelio, dice, es que vas a ver fulana y fulano tal que soy cristiano. ¿Y qué? Pero muchos dicen, no, después les hablo. No, tiene vergüenza de presentar a Cristo, le da vergüenza. Y de esta manera usted lo está negando, yo lo niego. Por eso dijo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es dunamis, es poder de Dios para todo aquel que cree. Hermano, ¿cuántos se avergüenzan, hermano? Háblele del Evangelio a esta persona. Es más, le dicen ahí, hermano, cruzando la calle, hermano, que Dios lo bendiga. Ay, dice esta hermanita, dice, si eso solo en la iglesia, hermano, que está gritando usted, hombre. Hermano, donde quiera, le da vergüenza decir que es cristiano. Entonces, vemos aquí, Pedro dice que salió fuera y lloró amargamente, se sintió tan mal, hermano, se sintió avergonzado de su actitud, de la confesión que hizo, de lo que acababa de hacer. Pero también nosotros, hermano, nosotros muchas veces nos ocurre lo mismo. Tenemos, hermano, malas actitudes como personas que somos. Hacemos cosas que avergüenzan, hermano, el Evangelio. Y por eso, muchos son tropiezo para el Evangelio. Muchos son vergüenza para el Evangelio. Mejor debería decir, no soy cristiano. Usted es cristiano para la gloria y la honra del Señor, amén, dice. Pero con su testimonio, un desastre. Su testimonio deja mucho que desear. Su testimonio, la gente blasfema el nombre del Señor. Y eso, hermano, es conocido por todos nosotros. Usted donde quiera que va, dice, hermano, en el trabajo, allá, donde quiera que va, dice, mira, y se la lleva de muy cristiano. Se la lleva de muy cristiana. Y mira, ahí anda de chismosa, anda de poniendo en mal a un compañero de trabajo. Y es cristiana, y es cristiano, y mira las palabrotas que dijo acá. Mira lo que hace. Entonces, hermanos, somos libros abiertos. Entonces Pedro dice, no, qué barbaridad. Lo negó. Sí, lo negó públicamente. Lo negó y ahí está escrito. Pero hermano, por eso la pregunta es, hermano, ¿se te ha revelado el Cristo? Como dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermano, son revelaciones de parte de Dios cuando tú y yo hemos nacido de nuevo. Cuando hemos tenido una experiencia personal con Cristo, porque déjeme decirle, hermano, solo aquel que tiene una experiencia personal con Cristo por revelación, que el Espíritu Santo lo lleve a la cruz del Calvario y le diga, mira, hace más de 2000 años, Él murió por ti, Él dio hasta la última gota de su sangre por ti, el Espíritu Santo lo llevó y le revelan al Hijo de Dios, esa persona tiene un cambio, una experiencia que, hermano, nadie se la puede quitar, no, eso es más grande que lo que le hayan contado, lo que le hayan dicho, porque es importante. Hay gente, hermano, que no ha tenido esa experiencia, no la ha tenido. Es necesario, le dijo el Señor a aquel hombre, aquel maestro de la ley, es necesario nacer de nuevo, es necesario. Entonces, cada uno de nosotros, hermanos, de una de otra manera, usted dígame si sí o no, estamos negando al Señor. Y tal vez negamos al Señor más que Pedro. Entonces, ¿qué nos está enseñando el Señor acá? Que nosotros nos volvamos. Estamos en el año del retorno. Estamos en el año del retorno. El Señor te dice, vuélvete de tu mal camino.
Vuélvete de esas cosas que estás haciendo. Mira, vuélvete nuevamente a mí. Vuélvete con todo tu corazón a mí. Vuélvete como al principio cuando tú me conociste. Vuélvete antes que sea demasiado tarde. El Señor está, hermano, con los brazos abiertos. Es el año del retorno. Hay gente que se alejó de Dios por X o Y razón. Hay gente que cayó tropiezo, hermano, y se alejó y hoy está, hermano, renuente. Hoy está, hermano, que no acepta nada, no quiere ni oír nada de iglesia ni de cristiano porque, hermano, hay otro tropiezo en Cristo. Pero Dios en su misericordia todavía le dice, vuélvete antes que sea demasiado tarde. Vuélvete, da una vuelta, retorna, no sigas en ese camino. No importa si lo negaste, no importa si lo has ofendido, no importa. Volvámonos al Señor, empecemos de nuevo, no sigamos en esa condición. Entonces, para ir terminando, vemos la condición de Pedro. Hermano, ¿usted ha llorado alguna vez? Hay diferentes maneras de llorar, ¿no? ¿Va que sí? Le voy a poner un ejemplo. Cuando estaba la final de la Copa del Mundo, hermano, eso fue cardíaco, eso fue terrible. Pero ¿sabe qué? Aquella gente, hermano, que su selección ganó, sufrieron. Pero cuando ganaron la copa lloraban de alegría. Salían a las calles, lloraban de alegría, de emoción, hermano. Por fin, después de tantos años, lloraban, hermano. En todo lugar se abrazaban y lloraban. ¿De qué estaban llorando? De alegría, de la emoción. Pero esa es una manera de expresar nuestro. Pero alguien que llora de amargura, ¿cómo es eso? No tiene consolación. A veces parece que no tiene consuelo. Le habla, mira ya, el Señor, no, se siente tan culpable. Se siente, hermano, perdido totalmente. Se siente que ya no va a tener otra oportunidad y llora amargamente. Alguien le dice, mira, pero todavía, si hay vida, hay esperanza. Mira, no entiende razón, está llorando amargamente. Amargamente está llorando. Es muy diferente. Entonces Pedro estaba así. ¿Pero por qué? Hermano, haber negado al Señor. Hermano, ¿qué hacemos nosotros cuando negamos al Señor? Nos quedamos igual. ¿Qué hacemos cuando negamos y ofendemos al Señor con nuestras actitudes? Cuando alguien te señala y te dice, ya ves, tú dices que eres cristiano y mira lo que estás haciendo. ¿Qué debemos de hacer nosotros, hermano? Que nos duela. Correr a Cristo y orar, Señor, perdóname, no quiero ser causa de tropiezo para nadie. Señor, cámbiame, Señor, transfórmame. No quiero seguir igual, por favor, soy tu hijo, pero mira, me estoy comportando muy mal, no estoy dando testimonio de ti. Entonces todo cambiaría. Pero hoy en día, hermano, ofendemos al Señor y nos quedamos iguales. Nos da vergüenza lo del Señor y nos quedamos, hermano, pensativos. Y, no es para tanto. Y hay gente más cristiana, hermano, que dice, ¿a mí qué me importa? Con que esté bien con Dios. ¿Qué me importa la gente? No. La Biblia dice que somos libros abiertos, hermano. Nosotros tenemos que tener testimonio tanto de adentro como de afuera. Pero eso ya no muchito nos gusta. Ya, conmigo no se meta así, ¿verdad? No se meta, ahí ya se está metiendo. No importa, es la palabra de Dios. Pueda que sea el último mensaje, pero mire, me están viendo muy enojados ustedes. Dice, estamos en Lucas, ¿verdad, hermano? Vaya conmigo al 54. Leí que íbamos a leer bastantes versos hoy. Ya lo leímos, pero quiero leer nuevamente. Muchas veces tenemos miedo. El miedo. Lucas conmigo, lea conmigo. Lucas, le doy la cita 22:54. Lucas 22:54. Muchos por miedo no testificamos. Muchos por miedo cometemos locuras. Muchos por miedo quedamos paralizados y hacemos lo contrario. Mire lo que pasó.
hermano, con perdón y con permiso del apóstol Pedro, con todo respeto. Hermano, mire lo que pasó aquí. Versículo 54. Y habiéndolo arrestado, se lo llevaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote. Mas Pedro le seguía de lejos. Después de encender ellos una hoguera en medio del patio y de sentarse juntos, Pedro se sentó entre ellos, y una sirvienta, al verlo sentado junto a la lumbre o al fuego, fijándose en él detenidamente, dijo: también este estaba con él. Bueno, ya leímos esos versos, pero ¿a qué lo quiero llevar? El miedo, hermano, en una persona lo hace, hermano, quedar paralizado. El miedo a una persona lo hace tomar decisiones incorrectas. El miedo a una persona lo hace irse por el camino equivocado. Entonces, aquí Pedro le entró un gran miedo. ¿Sabe por qué? Porque estaba viendo, hermano, cómo, el vituperio de Cristo. Ya el Señor les había dicho que era necesario que el Hijo del Hombre iba a sufrir, hermano, por el sumo sacerdote o los ancianos o los líderes religiosos. Ya se los había explicado, pero más sin embargo, cuando ves semejante, hermano, que está el Señor en la cruz, entonces probablemente Pedro dijo: el siguiente soy yo. Pero no era su tiempo. Entonces le entró un miedo y, hermano, empezó a negar. Entonces, hoy en día, dicho sea de paso, mucha gente está con tanto miedo por lo que, hermano, cierta autoridad está diciendo, hermano, que va a hacer esto y esto y esto. Mucha gente está con miedo y ese miedo les ha invadido tan tremendamente que, hermano, están mejor agarrando camino por su cuenta, se están yendo. Entonces ese mismo miedo lo está haciendo tomar decisiones que tal vez, hermano, no era lo correcto. Es mejor mantenerse. Entonces, más, hermano, aquel que es hijo de Dios sabe que, hermano, su vida está en las manos de Él. Bueno, entonces a veces el miedo, lo que dice este personaje que está en autoridad, que se cree, hermano, Dios, que cree que Él puede hacer y deshacer la cosa del mundo. Hermano, cuando alguien está llegando a un límite, cuando alguien, no importa quién sea, hermano, rey, presidente o lo que sea de una nación, cuando alguien está, hermano, a punto de pasar la frontera y pasarse más de lo que de la autoridad, viene la intervención divina. Si no, veamos, hermano, ejemplos. Hay Nabucodonosor, era tan grande, dijo: todo lo que he creado, miren todo. Y vino una voz del Señor, le dijo: vas a comer hierba como los animales. Bueno, entonces, dicho sea de paso, el hombre puede decir lo que quiera, pero está el Señor sobre todo poder y autoridad. En un momento, bueno, puede pasar algo y se acabó todo. Pero es importante, hermano, no dejarse intimidar por el miedo, porque cada quien, hermano, cada uno de nosotros sabemos por la palabra de Dios, hermano, que Dios, hermano, Dios está sobre todo poder y autoridad, reino, nación, y nosotros estamos en sus manos. No debemos dejarnos, hermano, invadir por ese miedo. Hay que tener precaución, sí. Hay que ser, hermano, prudente, sí. Pero tampoco caer en esto. Pero bueno, aquí en este, hermano, lo que vemos, el ejemplo de Pedro, que experimentó, hermano, el miedo. Y dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, cuando alguien, hermano, la cobardía lo invade, hermano, vende todo, se deshace de todo, y al final, hermano, vendió todo, se deshizo de todo y se fue para su tierra. Y cuando llega a su tierra dice: siempre no, todo cambió. Le van a dar documentos a los que tienen más de 8 o 5 años. Dice: hijo, ¿cómo me vi? ¿Por qué? Porque tomó malas decisiones. Hay que agarrarnos de Dios, hay que esperar en Dios, porque Él está sobre toda autoridad. Él no es la máxima autoridad, es Dios la máxima autoridad. Entonces Pedro tenía miedo a morir. Esto lo llevó a negar a Jesús. Entonces el miedo es un arma, hermano, que usa el enemigo
para que nosotros nos hace dudar, ¿verdad? Y Pedro, en su afán de escapar, hermano, de ese momento que estaba viviendo, se dejó, hermano, ¿verdad? Se dejó llevar por el miedo y terminó negando al Señor. Entonces, es importante que nosotros conozcamos más de Cristo. Yo quiero conocerte más, Jesús. Quiero conocerte no solo como Salvador, quiero conocerte como mi Dios. Quiero conocerte como mi Rey. Quiero conocerte como mi Señor. Qué lindo es conocer a Jesús como mi Señor, porque cuando lo conocemos como Señor, entonces nosotros decimos: antes yo quería hacer esto, antes yo iba a hacer esto, pero mi Señor me lo impide. ¿Por qué? Porque ahora Él es el Señor. Le dijo el Señor a Pedro: Pedro, antes ibas donde tú querías y hacía lo que tú querías, pero ahora otro te va a ceñir y vas a ir donde no quieres y vas a hacer lo que no quieres. Pero hermano, eso es bonito recitarlo. Hermano, vivirlo. ¿Cuántos queremos morir? ¿Cuántos queremos negarnos? No, muchito, hermano. Si ahora en las iglesias, cuando ya lleva el predicador 40 minutos, hermano, hasta le hacen la señal. Otro bien, hermano. Y está el Señor hablando. Pero no, ya la gente está acostumbrada a eso, hermano. Que todo lo quieren rápido. Apúrese, del mensaje, pero ya estuvo, ya habló mucho, ya eso ya lo había oído. Y otros son más sagaces y dicen: eso Dios ya me lo había revelado anoche, me lo reveló el Señor. Porque, hermano, no quieren oír al Mesías. Entonces, termino con esto. Vamos a Juan nuevamente, 21:15, y terminamos con esto. Hermano, qué lindo es que por revelación tú hayas venido a los pies de Cristo, que el Hijo de Dios se te haya revelado. Como el Señor le dijo a sus discípulos: no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. Nadie va al Padre si el Hijo no lo envía, y nadie viene al Hijo si el Padre no lo envía. Entonces, mire qué lindo, hermano, esta experiencia. Que si tú has tenido esa experiencia, hermano, gózate, alégrate, pero, hermano, dejemos de negar al Señor. No sigamos, hermano, negando y, hermano, poniendo en vergüenza, hermano, verdad, que somos cristianos, pero en realidad no vivimos nada. Por eso es importante enmendar, volvernos, retornarnos. Dice la Biblia, Jeremías, dice que volvamos a la senda antigua. Pregunta por ellas y caminad en ellas. Muchas veces nos hemos desviado, nos hemos acostumbrado, hermano, a las cosas, hermano, rápidas. Nos hemos acostumbrado, hermano, a queremos hasta dejar o meter la cultura en las congregaciones. Y que la cultura, hermano, sea la que gobierne. No, jamás. La palabra está sobre cualquier cultura, hermano. ¿Por qué le digo esto? Porque muchos, hermanos, la cultura es de que la iglesia la agarran como un show, con un entretenimiento. Si no quiero oír la palabra, tal vez usted se va a escandalizar, ¿verdad? Pero no quiero oír la palabra. No, tenemos un cuartito allá. Si usted no quiere oír la palabra, va a ese cuartito, y ese cuartito es para fumadores dentro de una iglesia grande. Yo me llevé la sorpresa, hermano. Me dijo: estábamos buscando un local. Y fuimos a cierto lugar, y el que me la presentó me dijo: aquí está un santuario grandísimo, y esto aquí está, qué bonito. Y este, le dije, es un pasito aquí cerrado. Este, digo, para aquel que se sienta mal, no quiere oír la palabra y quiera fumarse un cigarro acá. Mire, hasta eso estamos llegando. Entonces, hermano, qué triste. Pero cuando viene la palabra, hermano, esta palabra de verdad, a la gente no le gusta. Oh, hermano, dice ese predicador, ya no lo quiero escuchar, ya no quiero oírlo, ya. Hermano, no es la palabra de Dios. Termino con esto. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Gloria a Dios. Juan 21. ¿Lo tenemos? Versículo 15. Leemos 2 versos. Dice: entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan,
¿me amas más que estos? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta a mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Por qué, hermano? Voy concluyendo. ¿Por qué le hizo la pregunta el Señor 3 veces a Pedro? Nuevamente Pedro en la escena, hermano. ¿Por qué le hizo las 3 preguntas el Señor a Pedro? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Será que el Señor no sabía lo que había en el corazón de Pedro? Sí, claro. ¿Será que le ocultaron? No, el Señor sabía. Pero quería, hermano, el Señor lo único que quería, al hacerle estas 3 preguntas a Pedro, el Señor lo que quería, hermano, era que Pedro fuera libre, hermano, de la acusación. Que fuera, hermano, completamente libre. Porque él se amargó, lo vimos. Y estaba tal vez acusado. Y tenía tantas cosas. Por eso le dice el Señor 3 veces. Y al final, entonces el Señor le dice esto: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Entonces el Señor sabía, sí, pero lo que el Señor quería enseñarle a Pedro, hermano, era que el Señor lo había perdonado, que no lo iba a culpar de nada, a pesar de que lo negó. Entonces, que él fuera libre, que conociera el perdón, que conociera su amor, su infinito amor, para quitarle la vergüenza que tal vez Pedro todavía traía y todavía cargaba con esa vergüenza por haberlo, hermano, negado en público, y quitarle el temor. Mire, por eso esta pregunta el Señor le dice. Entonces nosotros podemos decir, ¿verdad? En nuestra vida, hermano, el Señor quiere quitar vergüenzas, temores, miedos. El Señor, porque a veces eso no nos deja avanzar. Esas cosas nos tienen retenido. Por eso mejor yo me he negado a no servir más al Señor. Me he negado a quedarme, a conformarme con lo que estoy. Pero el Señor no quiere que estés en esa condición y en esa posición. Dios te quiere llevar más adelante. Dios te quiere llevar a experiencias sobrenaturales. Dios quiere cumplir el propósito en tu vida. Dios tiene capacidades y talentos que te va a dar aún más. Pero me tiene retenido eso por la culpa, por la vergüenza. Aquí está Pedro. El Señor le hace las 3 veces la pregunta. Y Pedro al final, hermano, le dice: Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Entonces aquí vemos que el Señor, que quería, hermano, quitarle la pena, la vergüenza a Pedro, la acusación, todo lo que tenía Pedro, el Señor quería que él fuera restaurado completamente. Restaurado. Entonces nosotros, para terminar, mis amados hermanos, debemos cada día decirle: Señor, yo quiero conocerte más. Quiero conocer a Jesús, el Hijo de Dios. Quiero conocer al Mesías. Quiero conocer a ese Cristo glorioso. Me han hablado de un Cristo histórico, me han hablado de un Cristo religioso, me han hablado de un Cristo que el hombre lo hizo una religión, que está, hermano, metido en una vitrina, que está en un... No, ese no es el Cristo. Me han hablado de Cristo, porque hoy muchos dicen: yo ya he oído, ¿para qué me vienes a hablar a mí? Yo ya sé quién es Cristo. No, pero no se le ha revelado el Hijo de Dios, que es muy diferente, Cuando se le revela el Hijo de Dios a alguien, jamás, hermano, ni nunca va a ser la misma persona. Tal vez traía filosofías, conceptos, razonamientos, quién era Jesús, pero cuando se le revela el Hijo de Dios, ese hombre y esa mujer, su vida es un cambio completo.
su mente, hermano. Ya sus pensamientos son diferentes. Entonces aquí Pedro había tenido esta experiencia, mas sin embargo, habían cosas que él, hermano, todavía tenía, en las cuales el Señor le iba a mostrar, hermano, su grande amor. Le iba a mostrar, hermano, que a pesar de lo que él hizo, imagínense, negar al Señor, hermano. Otras versiones dice que maldijo, pero más sin embargo fue restaurado. Y usted ve a Pedro, hermano, como el apóstol dando consejo. Tenemos unas epístolas porque fue restaurado. Por eso, hermano, no te detengas. No, hermano, te quedes así paralizado, quedándote con eso. Dios te dice, deja eso. Muchas veces Dios ya nos perdonó, pero nosotros no nos queremos perdonar. Dios ya nos perdonó y nosotros no nos perdonamos. Cargamos con la pena, con la vergüenza, con la acusación, con la condenación del diablo. Y cuando el Señor dice, ya quité tu vergüenza, ya quité todo eso, prosigue, habla, no te detengas, no tengas pena ni miedo a lo que diga la gente. No importa, yo estoy haciendo una obra en tu vida. Ahora, si has de retornar, retorna pronto, retornemos pronto, volvámonos pronto al Señor. No solo oigamos la palabra y nos quedemos igual. El Señor te dice, retorna, haz algo, porque yo no voy a hacer todo por ti. Dios no va a venir a obligar, Dios no va a venir a forzarme, porque Él es un Dios caballeroso. Él te invita, Él te dice, vuélvete. Nosotros tenemos que tomar decisión de volvernos. Señor, no he estado realmente en el nivel que tú quieres. No he estado, Señor, consagrado. Me he ido descuidando, Señor. La carne, Señor, es la que ha tomado más control de mi vida. Me he ido por otro lado. Señor, aquí vengo nuevamente. Y el Señor no te va a echar en cara nada. El Señor no te va a decir sin vergüenza, ¿verdad? Que hablas de mí, conoces de mí, pero todavía chupas, todavía tomas en los secretos. Jamás, Dios no te va a decir nada. Dios te va a echar nada en cara, al contrario, te recibe y te restaura, te levanta para que sigas. Mira Pedro hasta dónde llegó y lo negó. Por eso es que muchos dicen, yo no sé si tengo perdón de Dios. Claro que tienes. La Biblia dice que el único pecado que no es perdonado en este siglo ni el venidero es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero hermano, hoy es un buen momento para que usted y yo que estamos acá nos volvamos al Señor. No lo sigamos negando más. Que no, hermano, seamos, hermano, de tropiezo para nadie. Que si hay alguna situación que, hermano, tú piensas que dices, no, yo mejor me quedo así. ¿Para qué? El Señor te está llamando y te dice, porque hay que atender al llamado de Dios. Mañana puede ser demasiado tarde, mañana puede ser absolutamente tarde. Hoy el Señor te dice, ven, no te echa nada en cara el Señor. Y entonces, hermano, vamos a caminar agradando a Dios. Vamos a vivir, hermano, un evangelio que, hermano, se vea Jesús en mí, que no se vea mi ego, que no se vea mi yo. Que no se vea, hermano, tu carne, que no se vea tu carácter, hermano, que no está moldeado por el Señor, que se vea Cristo. Ahí donde estás, inclina tu rostro. Los que nos escuchan por este medio, ahí donde está, Dios te está hablando, donde quiera que estés, quien quiera que seas. No te conozco, pero Dios sí te conoce. Te está hablando el Señor. Te está hablando el Señor. No son los años que llevas en el Evangelio. No son los años que llevas en el Evangelio. No es lo mucho que conoces de la Biblia. Eso no nos va a ayudar. Eso no nos va a ayudar. No por saber toda la Biblia yo me voy a salvar o yo voy a ganarme el cielo. La única manera es volvernos a Dios y obedecer sus preceptos, su ley, su palabra. Que nos volvamos con todo el corazón. Tú que has tenido una experiencia personal con Cristo, deja tus excusas baratas, deja tus argumentos, ya basta de tantas excusas que tienes, que Dios sabe y conoce tu corazón, que tú puedes, que solamente es que dejes todas tus excusas.
porque lo que hace Dios es que escudriña tu corazón. Dios no ve lo de afuera, Él ve lo interno del corazón. Dios mira tus intenciones. Dios ve lo profundo de tu corazón. Tú que nos escuchas, donde quiera que estés, te bendecimos. Pero atiende la palabra, atiende al mensaje que Dios hoy nos ha traído. Y hoy tomamos el ejemplo de Pedro, que aunque lo negó, hizo lo que hizo, pero más sin embargo fue restaurado. Y fue, hermano, a trabajar en el propósito por el cual el Señor lo preparó como ser un apóstol del Señor. Así también hoy, hermano, Dios tiene el propósito con tu vida. Atiéndelo, atiéndelo. No hagas oídos sordos. Probablemente tienes dones y talentos de parte de Dios que Dios te dio, pero están ahí guardados. Tú te has encuevado, te has conformado. Es decir, yo ya no hago más esto, yo dejo de hacer esto. Es que no le sirves al hombre. No le sirves al pastor de la iglesia. No te llamó el pastor de la iglesia. Dios te hizo un llamamiento santo y a Él es el que servimos, no al hombre. A Él. Entonces hay que obedecer a Dios. Hay que obedecer lo que el Señor me dice y sigue adelante. Hay quienes tienen dones que Dios les ha dado, pero están apagados. Por eso el consejo apostólico es: aviva el fuego de Dios que hay en ti. No lo va a venir a avivar el Señor, dice: aviva el fuego de Dios que hay en ti, te dice Dios. Muchos han tenido talentos, tienen talentos, pero ahí están guardados, empolvados y ya no quieren hacer nada, por X o Y razón. Pero Dios te habla hoy: vuélvete. Estamos en el año del retorno, regresa, regresa. El Señor está con los brazos abiertos. El Señor está con aquel padre que esperaba al hijo pródigo, que fue y desechó todo y perdió todo, pero no le echó nada en cara. Hizo fiesta cuando lo recibió, le dio un beso, le dio un anillo. Así Dios nos enseña: no importa qué has hecho, lo que tal vez tomaste malas decisiones, hoy el Señor te dice: vuélvete, vuélvete, porque yo te redimí, y el Señor está esperando aquí con nosotros, hermano, en el nombre de Jesús. Que esta palabra, hermano, nosotros atendamos lo que Dios dice. Atendamos. Hermano, es mejor obedecer. Es mejor atender a Dios y obedecer que muchos sacrificios. Es mejor obedecer a Dios antes que los sacrificios. Porque hay quienes han cambiado los términos. Se sacrifican, hacen muchas cosas, pero son desobedientes. Y eso no le agrada a Dios. Primero obediencia y después sacrificios. Padre, en el nombre de Cristo, bendigo aquí a mis hermanos, Señor, los que estamos presentes. Bendigo, Señor, a aquellos que están escuchando esta palabra en el nombre de Cristo. Sé que, Señor, en este tiempo final nos vas a sorprender con cosas maravillosas. En este tiempo final, como están sucediendo tantas cosas, Señor, alrededor del mundo, Señor, que se está cumpliendo tu palabra, también, Señor, aquí en medio de tu pueblo, Señor, va a hacer cosas maravillosas, extraordinarias, Señor. En el nombre de Cristo, bendecimos tu santo nombre, Señor. Te damos toda la honra a ti, Señor, porque tú la mereces. Tú eres digno de toda la gloria, Señor. En el nombre de Jesús, levanta tus manos y digámosle al Señor con todo nuestro corazón. Si usted sabe este canto, cántelo conmigo, dígale con todo el corazón al Señor. Traigo a ti mi corazón, hazme como tú. Enséñame a vivir, hazme como tú. Traigo a ti mi corazón, hazme como tú. Enséñame a vivir, hazme como tú.
Tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios, nuestro Dios. Traigo a ti mi corazón, hazme como tú. Enséñame a vivir, hazme como tú. Con tus manos en alto, dile al Señor: traigo a ti mi corazón. Dile con todo tu corazón: hazme como tú. Enséñame a vivir, hazme como tú. Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, nuestro Dios. Traigo a ti mi corazón.